Ok, estamos en Romanos 3 entonces y vamos a continuar donde hemos dejado, pero vamos a volver a leer desde el versículo 1, donde dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ok, ya en el capítulo 2, hermanos, habíamos visto y habíamos estudiado la realidad de que el ser físicamente judío o tener una circuncisión en la carne no necesariamente es algo que le permite a la persona estar delante de Dios como justo o como justificado. Porque lo que Pablo nos enseñó en el capítulo anterior es que la verdadera naturaleza judía y la verdadera circuncisión, hermanos, no es aquella que se ha realizado en la carne, realizado como la circuncisión, o que se ha heredado de la carne, como es el hecho de ser judíos, sino es aquella que ha ocurrido en el corazón de las personas. Pero qué interesante que cuando Pablo habla de aquella transformación que ha sucedido en el corazón de las personas, y esto evidentemente está hablando de la relación que se puede adquirir con Dios solamente a través de creer en Yeshua. Es decir, si tú eres judío pero no crees en Yeshua, o eres circuncidado pero no crees en Yeshua, solamente eres judío en la carne y solamente eres circuncidado en la carne, pero no en el corazón. Entonces no tienes una relación con el Padre. Recuerden que Yeshua vino a decirle a los judíos: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en otras ocasiones el Señor también les dijo: el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y eso fue una de las cosas, hermanos, una de las enseñanzas que a los judíos les causaron tanto enojo, porque Yeshua se estaba presentando como el único camino y la única manera de llegar a esa relación con el Padre, de tal manera que ellos decían: nosotros no necesitamos eso, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y en Juan capítulo 8, el Señor les dijo: si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían y creerían en mí. Pero más bien ahora veo que ustedes son hijos del diablo. Entonces imagínense a los judíos escuchando esas palabras, ¿verdad? Entonces ahí nos dice algo bien tremendo, hermanos, bien, muy importante y que es fundamental. Sin importar quién eres por herencia o la tradición o la religión que tengas, si tú no has sido salvo, no has conocido a Yeshua personalmente y su sangre no te ha limpiado, por duro que se escuche, eres hijo del diablo. Eres hijo de Satanás, como yo lo era antes de conocer a Yeshua, hermanos. Entonces, si eres católico, evangélico, judío, musulmán, lo que sea, no conoces a Yeshua. Si no lo conoces, entonces eres hijo del diablo. Ahora, lo interesante es que en el capítulo 2, cuando Pablo habla en qué se convierte una persona, en el capítulo 2, que en su corazón ya ha ocurrido esa transformación, Pablo dice que en judío, y que ahora esa persona ya tiene la circuncisión, pero espiritual, o la circuncisión de su corazón. En ningún momento dice Pablo: ya no importa el judío, ya quedan descartados, ya quedan eliminados, ellos ya Dios ya no los toma en cuenta, ya Dios está haciendo un pueblo nuevo. No, está diciendo: tú que antes eras incrédulo, tú que antes no eras judío en la carne y no tienes la circuncisión de la carne, bueno, ahora ya eres judío en el corazón y ya tienes la circuncisión del corazón. Pero se fijan cómo entonces la identidad, hermanos, que el Señor pone ante cualquier otra cosa en esta tierra es la identidad de su pueblo judío. ¿Eres salvo? Bueno, ahora ya eres judío. Ahora, ¿qué pasa con el judío que lo es en la carne? Ya lo dijimos, pero que no lo es en el corazón porque no ha creído en Yeshua. Está perdido y va al infierno y es hijo de Satanás. Pero, ¿qué pasa cuando el judío en la carne luego también lo es en el espíritu?
cuando aquel que tiene la circuncisión en la carne ahora la recibe también en el corazón porque ha creído en Yeshua. Aquí es donde dice Pablo, en el capítulo 3, retomamos ese punto y es donde está la pregunta que Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? En otras palabras, a ver, si sin importar si tú eres judío y circuncidado en la carne, o si eres gentil o incircunciso en la carne, de todos modos creyendo en Yeshua, ya todos estamos en esa salvación y en esa posición delante del Padre, en la cual hemos sido justificados y redimidos por la sangre de su Hijo precioso. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Verdad? O sea, ya somos perfectamente iguales. Ya no hay ventaja entonces en ser judío. En otras palabras, tú judío te bajas al mismo nivel del gentil, o el gentil se sube al mismo nivel del judío, y ya no hay ningún privilegio en ninguno de los dos. Bueno, Pablo dice, no es así. No es así. Sí hay ventaja para el judío. Porque Pablo no está diciendo, hermanos, lo que Pablo no está diciendo en el versículo, en los versículos 1 y 2, es que hay ventaja en ser judío y en tener la circuncisión en la carne, aunque no creas en Yeshua. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo de ninguna manera está diciendo, aunque si tú eres judío y eres circunciso y no crees en Yeshua, de todos modos tienes una gran ventaja, porque no, Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de que hay una ventaja importante en el ser judío y el ser circunciso, que ya crees en Yeshua. De otra manera no hay ventaja alguna. ¿Qué ventaja puede tener una herencia carnal? ¿Qué ventaja puede tener una circuncisión en el cuerpo si vas a terminar en el infierno? No puede tener eso ventaja alguna. Por lo tanto, la pregunta de Pablo es, ¿qué ventaja tiene si tú, judío, eres salvo por fe, por gracia, por la sangre de Yeshua? Luego vienes tú, gentil, que también eres salvo por fe, por gracia y por la sangre de Yeshua. Entonces ya no hay ningún privilegio, todos son iguales. Ahí es donde pregunta Pablo, ¿qué ventaja tiene el judío salvo? Y entonces Pablo responde a su misma pregunta y dice, mucho, en todas maneras. Porque tú, como judío salvo que eres, no es que delante de Dios seas más importante que el gentil, es que Dios te ha hecho un encargo que no le hizo a ninguna otra nación del mundo. Dios te confió algo a ti como judío, y ahora como creyente que eres en Yeshua, tienes una responsabilidad enorme: llevar la palabra y la enseñanza de la Torá a los gentiles. Tú, judío, eres llamado a ser luz en el mundo. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que el gentil no puede aceptar ese mismo llamamiento. ¿Ok? Porque aun cuando Pedro, en la primera carta, capítulo 2 y versículo 9, le dice a los dispersos de Israel, les dice, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Qué más? Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, linaje escogido. Bueno, hermanos, ese es para ellos, para Israel, pero nosotros hemos sido aceptados y hemos también recibido la nacionalidad israelita, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Por lo tanto, ¿eso es verdad para nosotros también? Sí, también es verdad para nosotros. Ahora nosotros también somos nación santa, pero no somos otra nación santa, hermanos. ¿Ok? Porque en el ámbito evangélico se ha manejado mucho este concepto, porque viene como herencia de la Iglesia Católica, de que la nación de Israel quedó descartada, quedó hecha a un lado, y ahora nosotros, la Iglesia cristiana, somos el nuevo Israel. No hay un nuevo Israel. Es el mismo Israel donde están los israelitas que creyeron en Yeshua, y luego nos hemos integrado los gentiles que creemos en Yeshua. Ese es el Israel al cual Dios le dice a través de Pedro
tanto israelitas como a gentiles, naturalizados israelitas, a través de Pedro, ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Para qué? Según Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese es el llamamiento. Pero es un llamamiento, hermanos, en el cual el pueblo judío debió haberse afirmado y no lo hizo. Históricamente hubo muchos factores, hubo rebeliones, hubo de parte de los judíos, y yo no podría asegurar que dentro de esos movimientos revolucionarios que se levantaron en Israel en contra de la ocupación romana, no estuvieran también involucrados judíos mesiánicos, que querían que el reino de Israel fuera restaurado, pero lo quisieron hacer a la fuerza y por medio de las armas, en lugar de dejar que el Señor en su tiempo cumpliera sus promesas y su palabra a través de los profetas con respecto a la restauración futura de Israel, la cual sí va a ocurrir. Pero en algún momento de la historia, en algún punto, el pueblo de Israel olvidó ese llamamiento. Entonces se quedaron los gentiles sin ese liderazgo. Y es ahí donde vino la desviación, vino el apartamiento de lo que era la enseñanza de la Torá original. Y que se daría como complemento a la salvación que se adquiere por fe y por gracia y por la sangre de Yeshua, hermanos. ¿Ok? Ahora, lo que dice Pablo en el versículo 2 es mucho en todas maneras. O sea, tú judío, tú circuncidado en la carne, ahora que ya crees en Yeshua, tienes una ventaja muy grande, porque tienes un llamado. Ahora recuerden, hermanos, que en Romanos capítulo 11, cuando Pablo habla de la problemática de cómo la mayor parte del pueblo judío había rechazado al Mesías, habían sido incrédulos y fueron desobedientes. Fueron desobedientes porque creer en Yeshua, creer en el Evangelio, es un mandamiento. Entonces ellos no obedecieron el mandamiento, que es el más importante de todos. Entonces, esas ramas que estaban en el olivo original, hermanos, fueron desgajadas, fueron quitadas, porque Yeshua ya había dicho: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos y separados de mí nada podéis hacer. Entonces, igual con el olivo, si el olivo es Israel, vino el evangelio del reino, vino Yeshua, y la mayor parte del pueblo de Israel rechazó creer en Yeshua, rechazó seguir al Mesías. Entonces ellos fueron desgajados, pero no todos. Quedaron muchas ramas, miles, hermanos, de ramas todavía unidas al olivo porque creyeron en Yeshua. ¿Ok? Luego, en esas ramas, más bien en ese mismo tronco, las ramas del olivo silvestre, que somos los gentiles, los que estábamos en el paganismo y en la idolatría y en el pecado y en la desobediencia, fuimos quitados de ahí, del olivo silvestre, y fuimos injertados en el olivo original. Ok, lo que Pablo enseña en ese capítulo 11 de Romanos, que más adelante, bueno, a ver cuándo llegamos ahí, es que, y lo repite aquí en este versículo 3, hermanos, en este versículo 3 de Romanos 3, es que el hecho de que algunos o la mayoría hayan sido incrédulos no causa que Dios deseche al pueblo de Israel. No causa que Dios diga: está bien, israelitas, ya, me olvido de ustedes. Ustedes no quieren nada con mi hijo, no quieren nada con mi Mesías, Yeshua, así que bueno, sigan ustedes por su lado, yo me voy con los gentiles y me voy con la iglesia nueva. No, eso Dios jamás lo dijo. ¿Ok? Y es en ese punto, y es en ese contexto, hermanos, donde escuchamos las palabras de Pablo tan famosas, que luego las hemos aplicado a montones de situaciones que no tienen nada que ver con su significado original. Las palabras, porque irrevocables son, ¿qué cosa? Los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros
Esas palabras, no hermano, mira a Dios en la bendición en ti, que Dios te llamó para ser pastor y profeta y tú te apartaste, pero irrevocables son los dones del llamamiento. Ok, no estoy diciendo que no se pueda aplicar, pero hemos perdido el significado original de esas palabras. Por lo tanto, cuando Pablo dijo irrevocables son los dones del llamamiento de Yahweh, se refería a Israel y al llamamiento que Dios les hizo para ser sacerdotes y los dones que les dio a través de su palabra y sus pactos y sus promesas. Esos son los dones, hermanos. En Efesios capítulo 2 dice Pablo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, que en otro tiempo estabais alejados, y menciona tres cosas. ¿De cuáles tres cosas? Estabais alejados de la ciudadanía de Israel, estabais alejados de los pactos y estabais alejados de las promesas. Esos son los dones de Dios, hermanos. Entonces, esto lo está confirmando Pablo. Bueno, más bien, primero lo dijo en el capítulo 3 y después en el 11, ¿verdad? Ok, esto lo está diciendo Pablo en el capítulo 3, versículo 3, donde dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿De qué está hablando? De que hay ventaja en ser judío, de que hay ventaja en tener la circuncisión, si se es creyente en Yahshua, porque si no, no hay ninguna ventaja en nada. ¿Ok? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, de que no todos fueron creyentes. No todos escucharon el llamamiento del Mesías para seguirle. No todos obedecieron el evangelio. Dice, ok, algunos han sido incrédulos. Luego pregunta Pablo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Cómo sería nula la fidelidad de Dios? ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, que Dios hubiera dicho, ya no quiero nada con Israel. Ya los desecho. Lo que Pablo está diciendo es, en el versículo 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, regresando un poquito al final del versículo 2, hermanos, donde Pablo menciona cuál es la ventaja principal de ser judío, de ser circunciso en la carne, si se es creyente en Yahshua. Bueno, dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ok? En este momento en que Pablo está diciendo estas palabras o está escribiéndolas, ¿qué está en la mente y en el corazón de Pablo cuando dice les ha sido confiada la palabra de Dios? ¿Cuál palabra de Dios, hermanos? Efectivamente es la Torá. Ahora, ¿qué es la Torá? Para Pablo en este momento, en este instante de que Pablo está escribiendo, ¿qué es la Torá para Pablo? La ley y los profetas. La ley y los profetas, hermanos, así es. Ahora, vamos a ver esto un poquito más despacio. Ahora, quiero aquí enfatizar algo que también me parece muy importante, porque hay movimientos mesiánicos hoy en día, hermanos, los cuales yo desapruebo en diferentes puntos. Y uno de ellos es que afirman, o más bien niegan, la naturaleza inspirada, divina del Nuevo Testamento. Dicen, el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Hay quienes dicen eso, hermanos. Y ese concepto yo lo rechazo al 100%. Porque de Mateo a Apocalipsis vemos la inspiración divina tanto como la vemos de Génesis hasta Malaquías, hermanos. Toda la palabra de Dios es inspirada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo lo digo tomando en cuenta lo que Pablo pensaba en el momento de estar escribiendo esto, en el momento de estar redactando la carta a los romanos, hermanos. Cuando él dice, a ustedes judíos, a ustedes que tienen la circuncisión, les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo no sabía aún que lo que él estaba escribiendo en esta epístola a los romanos
iba a ser un día puesto por el Espíritu Santo junto con todos los demás libros del Nuevo Testamento para complementar la palabra completa, inspirada de Dios, que constaría de 66 libros desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él no sabía eso todavía, hermanos. Por lo tanto, cuando Pablo escribe y dice: a ustedes, hermanos judíos, se les ha confiado la palabra de Dios, Pablo está pensando Tanaj. Eso es lo que Pablo está pensando, Tanaj. ¿Y qué es Tanaj? Ya sabemos que es todo el Antiguo Testamento. La Torá, los escritos como Salmos, Proverbios y los profetas. Ese es el Tanaj, hermanos. Con el tiempo, las cartas que Pablo escribió, inspirado por Dios, las cartas que Juan escribió, inspirado por Dios, las cartas que Pedro escribió, inspirado por Dios, y Jacobo, y los evangelios, inspirados por Dios, por obra del Espíritu Santo, vinieron a unirse en un solo conjunto de libros que conocemos como Nuevo Testamento, que son tan indispensables para nuestra instrucción, hermanos, como parte del mensaje de salvación y como parte del camino de santidad que Yahweh ha trazado delante de nosotros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ambos son igualmente inspirados, autoritarios e indispensables. Entonces, si por ahí surge algún mesiánico que algún día ustedes se encuentren en internet o platique con ustedes y les dice: no, el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, o no podemos confiar en él como confiamos en la Torá, ustedes quiten esa idea y desechen y rechacen ese concepto, hermanos, con toda firmeza, porque está mal. Pero vamos a volver entonces a lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo les dice en Romanos 3:2 a los judíos: hermanos judíos, ustedes que son creyentes, ustedes tienen una gran ventaja, porque Dios les ha confiado a ustedes la palabra. Esa palabra, hermanos, era y es el Antiguo Testamento. Ahora, estoy plenamente convencido que si el judío se hubiera mantenido firme en su llamamiento. Ahora, y aquí volvemos al punto donde Pablo dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Si Dios llamó al pueblo judío a ser santo, a ser real sacerdocio, nación santa, linaje escogido y pueblo adquirido, para anunciar sus virtudes, y ellos durante un tiempo se apartaron y se perdieron o desecharon ese llamamiento y se olvidaron de él y quedaron relegados a unos cuantos en algunos rincones del mundo, la pregunta es ¿cuál es la posición o cuál es la actitud de Dios? ¿Olvidarse también de ellos? ¿Ya también olvidar su llamamiento? Claro que no, porque la incredulidad de algunos no hace nula la fidelidad de Dios. Y es donde entra también lo que Pablo dice en Romanos 11: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Si el pueblo judío, salvo el pueblo judío mesiánico, en aquel tiempo de Pablo desechó, y esto lo podemos encontrar, hermanos, y lo podemos corroborar en el capítulo 28 de Hechos, a partir del versículo 23, donde dice: está Pablo en Roma hablando con los judíos, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, o sea, todo el día, persuadiéndoles acerca de Yahshua, tanto como persuadió Pablo a los judíos acerca de Yahshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, ¿qué utilizó Pablo para evangelizar a los judíos, hermanos? El Tanaj. ¿Cuáles eran las escrituras? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando en Berea
Pablo predicó, los judíos dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Está muy interesante lo que dices, pero nosotros tenemos que ver en las escrituras a ver si estas cosas son así como tú las dices. ¿Qué escrituras escudriñaron los judíos de Berea? El Tanaj. No dijeron, bueno, vamos a ver qué dice Mateo, vamos a ver qué dice Marcos, vamos a ver qué dice Apocalipsis o Hebreos. No, dijeron, vamos al Tanaj, vamos a la Torá y vamos a los profetas. Entonces esa, hermanos, es la palabra de Dios que Yahweh le confió al pueblo judío, a la cual Pablo se refiere en el versículo 2 de Romanos 3. Dios les confió su palabra para que así también vayan y testifiquen. ¿Ok? Dice, versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, o sea, estaban de acuerdo, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa, etcétera, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yeshua abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué fue Pablo primero a ellos, hermanos? Porque a ellos era el llamamiento. Porque ellos son la nación santa y el pueblo adquirido, el linaje escogido, elegidos para anunciar las virtudes. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dijeron, no me convence, no estoy muy seguro. Y luego hubo unos que sí creyeron, pero como discutieron, probablemente los que sí creyeron, por miedo a los que no creyeron, dijeron, no, pues mira, mejor calladito me veo más bonito. Y hasta ahí llegó. Qué triste, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la actitud de Dios? Ya no quisieron, bueno, pues ya ni modo, ya olvídense, ya. Yo ya no voy a hacer nada con ustedes. O Dios no se ha olvidado de su llamamiento y de su pacto. No se ha olvidado. Y ya, entonces, ¿qué pensamos que debe estar pasando? Fíjense lo que sucede, hermanos. Se cumple una profecía, no recuerdo el pasaje, el 24 de mayo de 1948, y las Naciones Unidas declaran la existencia del pueblo de Israel. ¿Ok? De pronto ya existe Israel, ya tienen un presidente. En el momento en que se formó la nación israelita, la nación judía, comenzaron a ser atacados militarmente para tratar de borrarlos del mapa. Ahí fue donde se peleó la primera guerra de independencia del Estado de Israel en 1948. Apenas los declaran nación y los países árabes los atacan y ellos se defienden, Dios los defiende y salen adelante. Luego también en 1967, en un Yom Kippur, en el día de Yom Kippur, los atacan porque pues, estaban con la guardia baja, porque era un día solemne donde nadie trabajaba, pero Dios los respalda y recuperan el Golán, recuperan Judea, Samaria y recuperan Jerusalén. A partir de todo esto, ¿por qué es importante? Porque muchos judíos empezaron a empezaron a dirigir su mirada a las profecías. Pero profecías no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, en Mateo 24, Yeshua dice, de la higuera aprended la parábola, porque cuando sus hojas ya están tiernas, ustedes saben que el verano está cerca, sus ramas. Entonces muchos judíos empezaron a establecer una conexión entre lo que estaba pasando de ya ser otra vez una nación con las promesas mesiánicas, y empezó a haber un avivamiento de judíos que empezaron a darle su vida a Yeshua, hermanos. Entonces comenzaron a ver judíos mesiánicos. El renacimiento de Israel trajo como consecuencia el evangelio en los corazones de muchos judíos.
Se empezaron a convertir a Yeshua. Y ahora, ¿qué creen ustedes que pasó como consecuencia de la conversión de los judíos a Yeshua? O empezó a suceder y todavía está sucediendo. Aquí estamos nosotros. Mucho pueblo evangélico ha comenzado a abrir el entendimiento y a entender de dónde nos apartamos. De los mandamientos, de la Torá, del Shabbat, de las fiestas bíblicas, del nombre de Yahweh, del nombre de Yeshua, y estamos regresando. ¿A través de quién? De los judíos mesiánicos, hermanos. ¿Ok? Ahora, en este proceso sí hay que tener mucho cuidado, porque gracias a Yahweh hemos recibido a través de la revelación de muchos siervos de Dios dentro de la iglesia evangélica fundamentos muy importantes. Fundamentos como la salvación por fe, por gracia, hermanos, el hecho de que jamás seremos dignos y de que el Señor ha lavado con su sangre a todo aquel que ha creído en Él. Y por lo tanto, y otro de los fundamentos que hemos recibido es la divinidad de Yeshua. Entonces digo mucho cuidado, porque a muchos evangélicos que ahora se están haciendo mesiánicos, luego se van a extremos que ya no son correctos, como negar la divinidad de Yeshua, condicionar la salvación. O sea, eres salvo si crees en Yeshua y si guardas los mandamientos. No. A la salvación no se le puede poner ningún "y". Es por gracia, es gratuita, es por fe, punto. No, sacrificio de Yeshua y... No, hermanos, es solo sacrificio de Yeshua. No se le puede poner nada más. Y otra de las cosas es menospreciar la divinidad, la inspiración divina de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, mucho cuidado. Pero ha estado ocurriendo eso, que a través del conocimiento de Yeshua, al que muchos judíos están llegando, también muchos evangélicos estamos retomando las sendas antiguas. Ahora, no olvidemos la profecía que está en Zacarías capítulo 8, cuando habla del inicio del milenio. ¿Cómo nos dice en ese capítulo, hermanos? Que habrá 10 hombres de diferentes naciones y lenguas y tribus que van a encontrar a un judío y a un judío mesiánico. Y esto lo aclaro y lo enfatizo. Cuando Zacarías 8 habla de que van a tomarse del manto de un judío, será judío creyente en Mashiach. No nada más judío. ¿Ok? ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque para cuando comience el milenio, Yeshua ya habrá aparecido en el cielo visiblemente y todo Israel habrá sido salvo. ¿Ok? Entonces, no nos tomaremos de mano de un judío ortodoxo no creyente en Yeshua. Y eso, hermanos, es un error que muchos mesiánicos evangélicos están haciendo. Se están tomando del manto. En otras palabras, tomarse del manto significa decir, te reconozco como un líder. Y a donde tú vayas, yo voy a ir, te voy a seguir. Eso significa tomarse del manto, hermanos. Pues tristemente, muchos evangélicos mesiánicos están tomándose del manto de judíos incrédulos. ¡Qué error tan grande! Y ya usan kipá. Y ya se circuncidaron. No, hermanos. Eso no está bien. ¿Ok? Ahora, sin embargo, ese es el llamamiento. ¿Y por qué Zacarías 8 dice eso? Porque irrevocables son los dones del llamamiento de Yahweh. Entonces, en los últimos tiempos, o más bien en el inicio del milenio, hermanos, eso es lo que va a suceder. En otras palabras, el Señor va a avivar, el Señor va a reactivar en la vida de su pueblo judío creyente en Yeshua el llamamiento y los dones que les dio. Lo que dice aquí Pablo en el versículo 2, les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, vamos a Isaías. Isaías 2, versículo del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos.
que en lo postrero de los tiempos, hermanos, o sea que esto ya ocurrió. No, no ha ocurrido. Esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir. ¿Qué será confirmado? El monte de la casa de Yahweh. ¿Cuál es el monte de la casa de Yahweh? Jerusalén. Sión. Sión. Sión está dentro de Jerusalén. Está Jerusalén y dentro de Jerusalén está Sión, que es el monte. Y en el monte de Sión debe de estar el templo. Y ahí va a estar un día. ¿Ok? Entonces, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh. Ahora, ¿cuál es la casa de Yahweh? El templo. Como cabeza de los montes. ¿Qué significa cabeza de los montes? ¿El más alto? No. El Ajusco es más alto. Más importante. ¿Ok? El de mayor importancia en el mundo entero. ¿Ok? Y será exaltado sobre los collados y correrán a él. ¿A dónde correrán? Al monte de Sión, todas las naciones. ¿Ok? No significa que toda la población mundial al mismo tiempo, no, no, no. Representaciones de naciones, delegaciones, ¿verdad? ¿Ok? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, porque ahí en Sión, en Jerusalén, que dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá. De Sión saldrá la Torá. Y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces, ¿a qué denomina aquí palabra de Yahweh, hermanos? A la Torá. ¿Ok? A la ley. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, esta señal nos deja muy claro en qué tiempo se cumple esto. ¿En qué tiempo se cumple? Al inicio del milenio, cuando Yahshua regrese a reinar sobre el mundo entero. ¿Verdad? ¿Qué significa entonces esto, hermanos? ¿Cuál es el llamamiento de Dios para Israel? ¿Cuál es el llamamiento de Dios para Israel? Ustedes son mi nación santa. Ustedes son pueblo de sacerdotes. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son mi pueblo adquirido. A ustedes los he llamado a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ustedes se les ha confiado el Tanaj, se les ha confiado la Torá, se les ha dado los profetas. Ustedes son los encargados de darlo a conocer al mundo entero, a todas las naciones. ¿Y qué estamos leyendo aquí en Isaías 2 que va a ocurrir? Eso precisamente. ¿Ok? Ahora, qué bendición que nosotros podemos participar, hermanos, porque sin ser judíos de carne, sin ser circuncisos en la carne, hemos sido admitidos en el pueblo de Yahweh a través del Mesías. Hemos adquirido la nacionalidad israelita y nosotros vamos a estar ahí, no viendo nada más cómo los judíos evangelizan al mundo, nosotros siendo parte de ese llamamiento. ¿Ok? Entonces es algo maravilloso, pero nos muestra la fidelidad de Dios. Por eso dice aquí el versículo 3, que pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Alguien me puede? Media hora. Llevamos 40 minutos. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, hermanos, bueno, vamos a hacer algo muy, muy importante. Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. En Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1, tenemos el relato de cuando el Señor Yahshua fue llevado al desierto para ser probado. Tentado y probado.
Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, tienes hambre, eres hijo de Dios, entonces como tal debes de tener autoridad para que estas piedras dejen de ser piedras y se conviertan en unas donas glaciadas, ¿verdad? O en un trompito así con mermeladita en medio. El que tú quieras. O sea, porque si yo tuviera ese poder, pues yo lo convertiría en lo que a mí se me antoje más, ¿verdad que sí? Pero bueno, no sé en qué tipo de pan lo convertiría el Señor, pero tenía ese poder. Sin embargo, el problema era que estaría rompiendo con la instrucción del Padre, que le dijo que ayunara. ¿No convirtió después el agua en vino? ¿Sí o no? ¿No multiplicó luego los peces y los panes? O sea que, ¿hay algún problema en crear comida? No. ¿Cuál hubiera sido el problema? El problema hubiera sido interrumpir lo que el Señor le dijo que hiciera: ayunar. En otras palabras, hubiera sido desobediencia. ¿Ok? Así que en el momento correcto está bien crear pan. En el momento correcto está bien crear vino. O está bien multiplicar peces. Pero este no era el momento correcto. Y es por eso que Yeshua le responde y le dice: no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fíjense cómo dice al principio: escrito está. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está escrito? Vamos a Deuteronomio capítulo 8, por favor, hermanos. Deuteronomio 8, desde el versículo 1, donde dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Todo mandamiento, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea que estas palabras, hermanos, Yahweh se las dice al pueblo de Israel cuando terminan la travesía de 40 años y están a punto de no una vez más, sino de ahora sí entrar a la tierra prometida. Y él les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero no dejó que te murieras. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces, ¿se fijan de dónde tomó Yeshua estas palabras? Lo que está confirmando la Torá. Yeshua utilizó, hermanos, la Torá para defenderse de la tentación, para resistir al diablo y salir vencedor. Entonces, algo que me llama también aquí la atención es ¿para qué les dio Yahweh el maná al pueblo de Israel? ¿Para qué se los dio el maná? Para que comieran, pero dice aquí también, no, para probarlos, y él los pasó en el desierto, los hizo tener hambre y los afligió. Pero dice, les di el maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Y de dónde salió el maná? De la boca de Yahweh. O sea, de la boca de Yahweh sale palabra, hermanos, pero esa palabra se puede convertir en pan. O sea que Yahweh, si nos quitan el alimento por no recibir la marca,
Él puede con su palabra darnos pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. La palabra de Yeshua produjo vino. La palabra de Yeshua multiplicó los panes y los peces. ¿Ok? Pero eso significa, yo lo que estoy entendiendo es que eso va a funcionar, va a ser efectivo si vivimos en nuestro corazón y confiamos en nuestro corazón en toda palabra, todo mandamiento, toda ordenanza de Yahweh para nuestras vidas. En otras palabras, la palabra de Yahweh puede materializarse para bendición nuestra dependiendo de nuestra obediencia a esa misma palabra. Porque si no somos obedientes a la palabra y lo que queremos que esa palabra se materialice en bendición, en sanidad, en provisión, ¿cómo? En Deuteronomio capítulo 28, Yahweh dijo: todas estas bendiciones van a venir sobre tu vida si eres fiel a mis mandamientos y mis ordenanzas. Alguien dirá: a ver, hermano, ¿no que es por gracia? Por gracia es la salvación, hermanos. Por gracia es el perdón de nuestros pecados. Por gracia es la vida eterna. La calidad de vida que llevemos en esta tierra mientras confiamos en que estaremos un día en la vida eterna, eso depende de nuestras decisiones, que también las tomamos basados en la gracia del Padre, que también confiamos en su bendición y en su fidelidad y en la unción de su Espíritu Santo, pero las decisiones son de nosotros. El Señor no decide por nosotros si nosotros vamos a obedecer o no su palabra. Eso lo decidimos nosotros, confiando en su gracia, confiando en su provisión, confiando en su fidelidad, en que Él dijo que haría lo que dijo que va a hacer. En Mateo 4, seguimos leyendo, donde dice, entonces en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea que el diablo también se sabe la Torá, ¿verdad? Salmo 91. Salmo 91. Y los salmos también son Torá. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que los salmos son Torá? Bueno, en Juan 10:34, Yeshua dice: ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije dioses sois? ¿No está escrito en vuestra Torá, yo dije dioses sois? ¿Y dónde está escrito eso, hermanos? En el Salmo 82:6. O sea que los salmos, Yeshua les llama Torá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Torá es instrucción. Torá, la traducción correcta, estricta de Torá no es ley, hermanos. Se ha traducido como ley en la Biblia, pero la traducción verdadera de la palabra Torá es instrucción. Y acuérdense que toda escritura, dijo Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para instruir, para corregir. ¿Ok? Entonces, el diablo también se sabe la Torá y la usó. Ahora, el hecho de que el diablo haya usado esos versículos, ¿los hace malos? No, claro que no. No. Son revelación hermosa, hermanos, y son verdaderos para nosotros y debemos de tomarlos. El problema era que si Yeshua hubiera tomado esa palabra para tirarse del templo, primero estaría poniéndose en un peligro innecesario. Él solo estaría diciendo: a ver, Señor, a ver si cumples tu palabra, me voy a aventar, ¿eh? ¿Quién le dijo que se aventara? El diablo, no Dios. ¿Ok? Y otra cosa es poner en práctica, tomar esas promesas cuando el enemigo o alguien nos ataca a nosotros. Algo que nosotros no estamos nosotros mismos
buscando, ¿ok? Pero entonces Yeshua contesta, hermanos, con otro versículo y dice en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde está escrito eso? No tentarás al Señor tu Dios. En Deuteronomio 6:16. Bueno, en el 15 dice, porque el Dios celoso, Yahweh tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Yahweh vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Yahweh para que te vaya bien. Tentar a Dios es desobedecerle, como diciendo, nunca les ha tocado a ustedes como padres que ustedes le dicen, por ejemplo, a un niño, no cojas ese chocolate, y el niño se te queda viendo y le hace. Nunca les ha tocado. Eso nunca lo han visto ustedes, nunca lo vivieron. ¿Qué está haciendo el niño? Así como, me dijo que no cogiera chocolate, pero está tentándote, ¿verdad? Está midiendo a ver hasta dónde tú le permites a él desobedecer, o si puede desobedecer sin que tú cumplas lo que le prometiste, ¿verdad? Sin que tú le des disciplina. Eso es tentar a Dios, hermanos. Y finalmente, yendo otra vez a Mateo capítulo 4, pero versículo 9, Satanás le dice, bueno, en el 8 otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso ya fue el acabose, ¿verdad? Ya fue lo más horrible que el diablo pudo haberle dicho a Yeshua, póstrate y adórame. ¿Qué está diciendo con eso? Renuncia a Yahweh tu Dios, cambia de Dios. ¿Cómo lo hicieron Adán y Eva, hermanos? Eso fue exactamente lo que hicieron Adán y Eva, cambiaron de Dios. Porque cuando Satanás les dice, Yahweh les echó mentiras, no van a morir, ellos eligieron creerle a Satanás en lugar de seguirle creyendo a Dios y a su palabra. Entonces cambiaron de Dios, y fue lo que Satanás quiso que Yeshua hiciera, que cambiara de Dios. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso está en Deuteronomio 6:13. A Yahweh tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yeshua, hermanos? Está en su propia vida, con su propio ejemplo, está honrando la Torah, está obedeciéndola y está usándola como una defensa contra el diablo. Si Él lo hizo, ¿por qué no lo haremos nosotros? Y eso no quiere decir que no usemos también el Nuevo Testamento. Si el diablo viene contra mí, hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que yo puedo utilizar. Como por ejemplo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. O como Efesios capítulo 6, porque no tengo lucha contra sangre, carne, sino contra huestes espirituales, y estoy firme contra las acechanzas del diablo. O Santiago capítulo 1, Jacobo 1, donde dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque toda la palabra es Torah, hermanos, y toda está igualmente vigente. Qué error tan grande del pueblo evangélico, donde yo estaba también, en ese error tan grande de decir de aquí hasta Malaquías, vamos a decir de Génesis a Malaquías, es muy bonito, son historias muy bellas, pero ya no tengo que obedecerlo. De Mateo a Apocalipsis, eso sí tengo que obedecer. Es una sola instrucción. Tan válida es esta Torah del Nuevo Testamento como es la del Antiguo Testamento, porque la segunda es continuación de la primera, hermanos. Es palabra de Dios. Cuando Yeshua dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, se refería al Tanaj.
Cuando Pablo dijo en Romanos capítulo 1, el evangelio que Dios prometió por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, se refería al Tanaj. Cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir y corregir y todo lo demás, se refería al Tanaj. Cuando Pablo en Romanos 3 le dice a los judíos, a ustedes Dios les ha confiado su palabra, les ha sido confiada la palabra de Dios, se refería al Tanaj. Se refería al Antiguo Testamento. Luego el Señor nos dio también el complemento de su palabra y de su Torah, que es el Nuevo Testamento, pero es una unidad, hermanos. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios que hemos podido entender eso. ¿Qué entonces de la Biblia debemos obedecer? ¿Desde qué libro hasta qué libro debemos obedecer? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Excepto los mandamientos que tienen que ver con las ceremonias, con los sacrificios, con los holocaustos, con las ofrendas encendidas y esas cosas que requerían hacerse en el templo y que fueron cumplidas por el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Pero fuera de eso, todo lo demás está vigente. Nada quedó anulado y lo hemos eso demostrado en el Antiguo Testamento. Entonces, llegamos solamente hasta el versículo 3, ¿verdad? Si no me equivoco, Romanos. Y primeramente Dios, hermanos, primeramente Yahweh, no el próximo Shabbat, sino más adelante vamos a continuar con este estudio. Gracias a Dios, en el nombre de Yeshua.